Era una noche como cualquier otra, o al menos eso parecía. El viento azotaba con fuerza las aguas del lago y las olas golpeaban sin cesar la barca que se esforzaba por mantenerse a flote. Los discípulos, cansados después de un largo día, remaban con dificultad, tratando de obedecer las instrucciones que Jesús les había dado, cruzar al otro lado mientras él despedía a la multitud. Pero, lo que no sabían, era que estaban a punto de vivir uno de los momentos más sobrenaturales de sus vidas, algo que transformaría por completo su fe. Jesús no se subió a la barca con ellos. Se quedó solo en el monte, orando. Mientras los discípulos luchaban contra la tormenta, él buscaba el rostro del Padre. No había confusión en su propósito. No había temor en su corazón. Estaba completamente conectado con la voluntad divina. Y en medio de esa comunión celestial, tomó una decisión que desafiaría toda lógica humana: caminar sobre el agua para alcanzar a sus discípulos. No nadar. No usar otra barca. Caminar. En medio del mar, en plena tormenta. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Ahora imagina la escena. Oscuridad. Relámpagos iluminando el cielo por breves instantes. Gritos de esfuerzo entrecortados por el rugir del viento. El agua salpicando sin piedad sus hostos. Y de pronto, algo aparece a lo lejos. Algo que no tiene forma clara. Algo que se mueve entre las olas. Algo que no debería estar ahí. Y entonces surge el miedo. Ese miedo paralizante que se apodera del corazón cuando no entendemos lo que está sucediendo. Es un fantasma, gritan con terror. No reconocen a Jesús. Su mente humana, limitada, no puede concebir que el Maestro esté haciendo lo imposible. Porque cuando la tormenta se intensifica, muchas veces dejamos de ver a Dios. Pero entonces, una voz se eleva por encima del caos. Una voz firme, serena, inconfundible. Tened ánimo. Soy yo, no temáis. Y con esas palabras, el miedo comienza a desvanecerse. Porque la voz de Jesús no solo calma la tormenta externa, también calma la interna. ¿Cuántas veces has estado en medio de tu propia tormenta, sin saber qué hacer, sintiendo que no hay salida, creyendo que todo está perdido? Y en ese momento, si haces silencio, puedes escucharle decirte: no tengas miedo. Yo estoy aquí. Pedro, con su corazón impulsivo pero lleno de amor, hace algo que pocos se atreven a hacer: reta a su fe. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No dice ven tú a mí, sino manda que yo vaya a ti. Porque Pedro entiende que la clave no está en lo que él puede hacer, sino en la palabra de Jesús. Si él lo dice, entonces todo es posible. Y Jesús le responde con una sola palabra: ven. En ese momento, Pedro no se detiene a pensar en la física, ni en el peso de su cuerpo, ni en la profundidad del mar. Se lanza al agua confiando en esa palabra. Y camina. Por un momento eterno, camina. Sobre el agua. Hacia Jesús. Porque la fe no es un concepto abstracto. La fe es caminar hacia Cristo cuando todo alrededor grita que te vas a hundir. Es dar pasos en lo imposible solo porque Él te ha dicho que vayas. Pero cuando Pedro quita su mirada de Jesús y la pone en el viento, comienza a hundirse. No fue el viento lo que lo hizo caer. No fue el mar. Fue su enfoque. Porque cuando dejamos de mirar al autor de nuestra fe, nos hundimos. Y grita: Señor, sálvame. Y al instante, Jesús extiende su mano y lo sostiene. No lo regaña por hundirse. No le dice te lo dije. Lo salva. Lo levanta. Porque Jesús no es un espectador de tu caída, es el Salvador que te toma de la mano incluso cuando fallas. ¿Cuántas veces te has sentido como Pedro? Comenzaste con fe. Diste pasos hacia algo que sabías que Dios te estaba llamando a hacer. Tal vez fue un negocio, un ministerio, una relación, un cambio de vida. Al principio caminaste firme. Pero luego vinieron las dudas. Las olas de los problemas.
el viento del rechazo, el peso de la crítica, y te empezaste a hundir. No porque no tuvieras fe, sino porque quitaste los ojos de Jesús. Hoy quiero decirte que no es demasiado tarde. Él sigue extendiendo su mano. Él sigue diciéndote, ven. Él sigue creyendo en ti incluso cuando tú dudas de ti mismo. Y cuando la tormenta pase, cuando vuelvas a la barca con Él, te darás cuenta de que todo fue una oportunidad para conocerlo más profundamente. Porque cuando Jesús sube a la barca, el viento cesa. Y todos se postran y lo adoran diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. La tormenta no tenía como propósito destruirlos, sino revelarles quién era Jesús en verdad. Dios usa nuestras tormentas para abrir nuestros ojos. A veces creemos que lo que enfrentamos es castigo, pero en realidad es revelación. El dolor que experimentamos, los desafíos que nos abruman, no son señales de abandono. Son oportunidades para ver a Jesús de una manera nueva, más clara, más poderosa. ¿Y tú, qué harás cuando Él te diga ven? ¿Darás el paso? ¿Te atreverás a caminar en lo sobrenatural, aun cuando todo parece decirte que vas a fracasar? La fe no se trata de no tener miedo. Se trata de caminar a pesar del miedo. Se trata de creer que si Jesús lo dijo, entonces será así, aunque no lo entiendas. Comenta ahora: confío en Dios y crees que Jesús aún camina hacia ti en medio de tu tormenta. Escribe: Jesús es mi guía si decides mantener tu mirada puesta en Él, aunque todo se mueva a tu alrededor. Declara: Dios tiene un propósito para mí si estás listo para vivir una fe que desafía lo imposible. Jesús no era un fantasma. Era el Hijo de Dios caminando sobre el agua para encontrarse contigo. El viento había cesado, las olas se habían detenido y el silencio del lago era casi sagrado. Pero en el interior de los corazones de los discípulos, una tormenta diferente había comenzado. No de miedo, sino de asombro, de reverencia, de una profunda y transformadora comprensión. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. No era una simple afirmación, era una declaración de rendición total. Era el eco de una fe que había sido probada en el crisol de la incertidumbre y el miedo, y que ahora emergía purificada, más fuerte, más real. Ellos ya habían visto milagros, habían sido testigos de sanidades, de la multiplicación de panes, de la expulsión de demonios. Pero nada los había sacudido como esto. No porque fuera más espectacular, sino porque fue más personal. Fue en medio de su desesperación, de su noche oscura, de su fragilidad, donde Jesús se reveló con mayor claridad. Y es ahí donde empieza la verdadera transformación. Porque muchas veces buscamos a Dios en los templos, en los grandes eventos, en los momentos de celebración, pero Él se manifiesta con poder en la intimidad de nuestras batallas. En ese lugar donde nadie más te ve, donde solo tú sabes cuánto estás luchando por mantenerte a flote, es allí donde Él llega caminando sobre aquello que te amenaza. Porque todo lo que quiere es encontrarse contigo. No para demostrarte su poder, sino para compartir contigo su amor. Jesús no caminó sobre el agua por espectáculo. No lo hizo para impresionar. Lo hizo para alcanzar a sus amigos. Para rescatar a los suyos. Para recordarnos que no hay tormenta que pueda impedir su paso hacia nosotros. Piensa por un momento en las aguas que tú has tenido que enfrentar. Tal vez no se ven como un mar con olas, pero se sienten igual de poderosas. Las aguas de la ansiedad que te roban el sueño. Las aguas del fracaso que te susurran que no eres suficiente. Las aguas de la soledad que te hacen dudar si alguien realmente te ve. Las aguas del pecado que te acusan día y noche, haciéndote sentir indigno del amor de Dios. Pero hoy hay una verdad que quiero que quede sembrada en tu corazón: Jesús camina sobre esas aguas. Lo que te hunde a ti, a Él no lo detiene. Lo que te da miedo, a Él no le hace retroceder. Él no necesita esperar a que la tormenta pase para venir a ti. Él llega en medio de ella. Y cuando llega, todo cambia. No porque la situación mejore de inmediato, sino porque tú cambias. Tu perspectiva se transforma.
Ya no miras el viento, ahora miras a Jesús. Ya no escuchas solo los truenos, ahora escuchas su voz. Ya no sientes solo el agua en tus pies, ahora sientes su mano en la tuya. Esa mano que no te suelta. Esa mano que te sostiene cuando flaqueas. Esa mano que no te deja caer incluso cuando tu fe tiembla. Porque su fidelidad no depende de tu fuerza, sino de su amor eterno. Hay algo más profundo en esta historia que a menudo pasamos por alto. Y es la oración. Jesús oraba en el monte cuando todo esto comenzó. Él estaba en comunión con el Padre mientras sus discípulos enfrentaban la tormenta. ¿Y sabes qué significa eso? Que antes de que la tormenta llegara, Jesús ya estaba intercediendo. Antes de que ellos sintieran el miedo, Jesús ya estaba hablando con el Padre. Antes de que ellos clamasen por ayuda, Jesús ya estaba de camino hacia ellos. ¡Qué poderosa imagen! No estamos solos en nuestras luchas. Jesús ora por nosotros. Intercede por ti. Conoce tus necesidades antes de que las digas. Conoce tus caídas antes de que ocurran. Y aún así, sigue caminando hacia ti. Quizá hoy tú te sientes como esa barca, cansado, sacudido por problemas que no entiendes, avanzando poco a poco en medio de una noche oscura. Tal vez te preguntas si Jesús realmente está pendiente de ti. Si realmente se acuerda de tu situación. Si escucha tus oraciones. Y la respuesta es un rotundo sí. Él no se ha olvidado de ti. Él no ha ignorado tus lágrimas. Él ha estado en el monte orando, esperando el momento exacto para caminar hacia ti. No lo hace antes, no lo hace después. Lo hace en el momento perfecto, cuando tu corazón está listo para reconocer su presencia como nunca antes. Y cuando lo reconoces, todo en ti cambia. Tu fe se profundiza. Tu corazón se rinde. Tu vida se alinea. Porque ya no caminas solo. Ahora caminas sabiendo que Jesús está contigo, aun si no lo ves claramente. Y cuando las dudas regresan, cuando las olas se levantan de nuevo, recuerdas aquel momento donde lo viste caminar sobre el agua y decirte, no temas, soy yo. Esta historia no es solo un relato bíblico de un milagro antiguo. Es un mensaje vivo para ti hoy. Es un recordatorio de que Dios sigue haciendo lo imposible. Que sigue apareciendo en nuestras noches más oscuras. Que sigue extendiendo su mano a los que comienzan a hundirse. Y que sigue diciendo, ven, ¿no oyes? Esa palabra sigue vigente. Te llama. Te invita. No importa cuántas veces hayas dudado. No importa cuántas veces te hayas hundido. Jesús sigue creyendo en ti. No porque tú seas perfecto, sino porque Él lo es. Quiero que te tomes un momento ahora mismo para reflexionar. ¿Dónde están tus ojos puestos? ¿En qué estás enfocando tu vida? ¿En las olas o en Jesús? ¿En tus problemas o en su poder? ¿En tus fracasos o en su gracia? Hoy puedes decidir cambiar tu enfoque. Hoy puedes mirar al Maestro, al que camina sobre lo que te hunde, al que no necesita una barca para alcanzarte, al que se mueve por amor y no por obligación. Y cuando lo mires, verás que nunca estuviste solo. Escribe ahora: soy un hijo de Dios, y crees que Él camina contigo incluso cuando tú no lo ves. Declara: Jesús transforma vidas si estás listo para dejar que su presencia cambie tu historia. Afirma: estoy listo para caminar con Dios si quieres dar ese paso de fe, aunque el mar esté agitado, aunque el viento no cese, aunque tus fuerzas sean pocas. Porque no caminas en tus fuerzas, caminas en su palabra. Jesús no era un fantasma. No era una ilusión. No era una esperanza vacía. Era la manifestación viva de Dios caminando hacia los suyos para demostrarles que, en Él, lo imposible es posible. Y esa verdad, hoy, también es para ti. Y cuando los discípulos tocaron tierra firme con Jesús a su lado, algo en ellos ya no era igual. La experiencia no solo había fortalecido su fe, sino que había derribado una barrera invisible, el miedo a lo desconocido, el temor a que sus propias debilidades los separaran del poder de Dios. Se habían hundido, sí.
Habían gritado, se habían asustado, habían dudado. Pero también habían sido testigos de algo glorioso, la presencia real de Dios en medio de sus temores. Pedro, especialmente, no olvidaría jamás lo que fue mirar a los ojos de su maestro en medio de la tormenta. No olvidaría cómo el agua se abrió paso bajo sus pies, cómo su fe temblorosa lo sostuvo por unos pasos eternos, cómo fue rescatado no con reproche, sino con compasión. Esa escena quedaría grabada en su alma con tinta indeleble. Porque una cosa es conocer a Jesús desde la orilla, desde la seguridad de lo estable, y otra muy distinta es conocerlo en la tempestad, cuando tu mundo tiembla y aún así Él se hace presente. Muchos viven su fe desde la distancia, seguros mientras las aguas están quietas, fieles mientras todo está bajo control. Pero el verdadero poder de la fe se revela cuando el suelo desaparece, cuando no hay certezas, cuando estás a la deriva y lo único que tienes para sostenerte es una palabra. Ven. Una simple palabra que contiene todo el cielo, todo el amor, toda la promesa de que no caminarás solo. Ven, dijo Jesús. Y Pedro caminó. No porque el agua se volviera firme, no porque el viento se detuviera, sino porque la voz que lo llamaba tenía autoridad. Esa es la esencia de la fe, caminar no por lo que ves, sino por aquel que te llama. Creer, aunque todo a tu alrededor grite que es imposible. Avanzar, aunque la lógica diga que no se puede. Y cuando caes, porque sí, a veces caemos, recordar que hay una mano que jamás se aparta. Una mano que no se cansa de levantarte. Una mano que no te juzga por dudar, sino que te enseña a confiar más profundamente. Quizás tú has sentido que no puedes más. Que las olas han sido demasiadas, que tus intentos por mantenerte a flote han sido en vano. Tal vez has sentido que tu fe no es suficiente, que tus oraciones son débiles, que Dios está muy lejos. Pero escucha esto con el corazón, Él viene hacia ti. No porque tú seas fuerte, sino porque Él te ama con una fuerza que desafía toda lógica. No necesitas fe perfecta, solo una fe dispuesta. No necesitas caminar toda la distancia, solo dar el primer paso. Jesús hará el resto. Él no exige que seas inquebrantable, solo que te atrevas a confiar. Porque no es la fe lo que te salva, es en quien está puesta esa fe. Y si está puesta en Jesús, entonces aún tus pasos más tambaleantes se convierten en milagros. Mira, no es casualidad que estés escuchando esta historia hoy. No es coincidencia que justo ahora, en este momento de tu vida, te encuentres reflexionando sobre una escena donde Jesús camina sobre el agua. Dios no trabaja con accidentes, trabaja con propósitos. Y si esta palabra ha llegado a ti, es porque Él quiere recordarte algo, que no estás solo en tu barca. Que no importa cuán fuertes sean los vientos, ni cuán alta sea la marea, su presencia es más real que tus temores. Él está contigo. Está orando por ti. Está caminando hacia ti. Y quiere que sepas que tu historia aún no termina. Hay una escena poderosa que muchas veces se pasa por alto. Cuando Jesús y Pedro subieron juntos a la barca, el viento cesó. No antes. No mientras Pedro caminaba. No cuando gritó. El viento se detuvo cuando ambos estuvieron de nuevo en la barca. ¿Te das cuenta? Jesús no solo quería que Pedro viviera el milagro. Quería que los demás también lo vieran. Que entendieran que su maestro no solo tenía autoridad sobre enfermedades y panes. También tenía autoridad sobre la creación misma. Era el Señor del mar, el dueño del viento, el comandante del caos. Y por eso lo adoraron. Por eso se postraron. Porque por fin, con ojos abiertos y corazón conmovido, comprendieron quién era el que estaba con ellos todo ese tiempo. No un profeta más. No un rabí admirable. Era el Hijo de Dios. El mismo que había creado esas aguas. El mismo que había colocado cada estrella. El mismo que ahora lo sostenía con amor. ¿Y tú? ¿Lo has reconocido ya? ¿O aún estás mirando las olas? ¿Aún estás esperando que todo se calme para creer?
Porque si algo nos enseña esta historia es que no tienes que esperar a que todo esté bien para ver a Jesús. De hecho, es cuando nada está bien que su rostro se revela más claramente. Es en medio del dolor, de la incertidumbre, de la pérdida, de la lucha interna, donde Él se acerca con más ternura. Y cuando finalmente lo reconoces, todo cambia. No porque el mar se haga más suave, sino porque ahora tú sabes quién va contigo. Y eso es suficiente. Así que hoy quiero hacerte una invitación. No a una religión, no a un rito, no a una rutina. Te invito a caminar hacia Jesús. Tal vez lo has conocido de lejos, lo has escuchado en historias, lo has visto en la vida de otros. Pero hoy es tu momento. Hoy Él te dice, ven. No importa cuánto te hayas hundido antes. No importa si lo has intentado y has fallado. Hoy puedes volver a caminar. Hoy puedes tomar su mano. Y si nunca lo has hecho, hoy puedes comenzar. Solo dile desde lo profundo de tu ser, Jesús, quiero caminar contigo. Aun cuando no entienda. Aun cuando tenga miedo. Quiero conocerte más. Quiero vivir el milagro de tu presencia. Tómame de la mano. No me sueltes. Sé mi Señor. Hazlo. Hazlo ahora. No dejes que el viento te distraiga. No dejes que la voz de la duda te robe este momento. Porque Jesús ya está en camino. Y cuando lo veas venir, ya no verás un fantasma. Verás al Salvador. Al que calma la tormenta. Al que extiende la mano. Al que transforma corazones. Al que merece toda tu adoración. Y si ya lo conoces, pero has estado distraído, que enfocado en el viento y no en Él, este también es tu momento. Para volver a mirarlo. Para volver a caminar. Para volver a confiar. Su amor no ha cambiado. Su fidelidad no depende de tu rendimiento. Él sigue creyendo en ti. Y te llama una vez más. Ven. Ahora, déjame saber si este mensaje ha tocado tu vida. Escribe en los comentarios, Señor, quiero caminar contigo si estás listo para dar ese paso de fe. Comparte este video con alguien que esté pasando por una tormenta. Puede ser justo lo que necesita para saber que Jesús está cerca. Da un like, suscríbete y activa la campana para recibir más contenido que edifica tu fe. Nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga.